Saludos, República Dominicana. Qué bueno es llevar el toque de queda nacional e internacional a todos los confines de la humanidad, único programa jurídico de la República Dominicana, llevando los mejores tópicos que tienen que ver con los derechos fundamentales, que tienen que ver con el derecho penal, derecho inmobiliario, derecho laboral. Pero en esta ocasión vamos a hacer un programa especial. Y decimos especial porque hace un tiempo en la República Dominicana ha acontecido un crimen que toda la sociedad ha pedido justicia, de tal forma que se han incendiado gomas, barrios, y toda la población unánime pide que se haga justicia. Sin embargo, el tribunal apoderado ha evacuado su sentencia y, a decir de la población, a decir de la sociedad, gran parte no está conforme con esta sentencia. Incluso el propio Procurador General de la República ha planteado que el Ministerio Público apelará esta sentencia. Nos estamos refiriendo al caso Emily Peguero, de tal forma que incluso hasta en algunas carreteras del país aparecen fotografías con un eslogan: Emily, somos todos. Pero la mejor manera de usted analizar, de usted criticar, son utilizando, escuchando los especialistas del área. Para este programa nos acompañan los siguientes doctores en Derecho: el profesor José de los Santos Isiano, quien es catedrático de distintas universidades en el área de maestría de grado, profesor de Pucamá en Mahuapa, de la Escuela de la Judicatura. Nos acompaña también el doctor Robert Vargas, quien es investigador, profesor también de maestría de Derecho Constitucional, gran investigador, especialista tanto en el área penal, procesal penal como constitucional, y un hermano nuestro conocido a nivel del país, quien ha dedicado toda su trayectoria a lo que es el derecho penal, procesal penal, criminalística, oratoria, entre otros tópicos de interés, el profesor Francisco Hernández. Bienvenido, profesores. ¿Cómo estamos? Es un honor estar por aquí compartiendo contigo en este espacio que ya tú has descrito de manera clara y abierta como un espacio que penetra en los tópicos más interesantes de las ciencias jurídicas en la República Dominicana. El tema de hoy es un tema de interés nacional e internacional. El análisis desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las pruebas, de la argumentación de esta sentencia sobre los 5 y 30 años. Con relación a los 30 años, la población dice: estamos bien, estamos conteste, estamos de acuerdo. Pero con relación a la pena impuesta a la madre del principal acusado, la población no está contesta. Incluso la misma Procuraduría ha manifestado que apelará esta sentencia. Yo quiero escuchar la opinión y el pueblo también, porque una cosa es el pueblo llano, el que no conoce del derecho, y otro es la opinión de ustedes. ¿Quién de ustedes quiere empezar, por favor? Bien, vamos a empezar por desbrozar un poquito el camino en el siguiente aspecto. Hay algo que se le está yendo de la mano al Estado dominicano, fruto de la debilidad institucional que le caracteriza, y es la condición que es elemento sine qua non de la democracia de cualquier país, de que su poder jurisdiccional funcione de manera clara, objetiva y sin ningún tipo de presión, de tal suerte que sus decisiones obedezcan a la verdad de los hechos, establecida esa verdad a través de la actividad probatoria que en los diferentes escenarios donde se dirimen los conflictos de naturaleza legal tienden a presentarse,
y que no resulten nunca de la opinión del pueblo, de la presión social, de lo que puedan decir los políticos, los comunicadores, porque entonces tendríamos sentencias condicionadas, decisiones por encargo, y a fin de cuentas entonces la institucionalidad se irá al piso, y esa característica del Estado dominicano, que es un Estado social y democrático de derecho, entonces no tendría asidero en la práctica jurisdiccional, en la práctica de su poder más importante, que es el poder sancionador. De manera que el que la gente se movilice, el que la gente proteste, a mí me tiene sin cuidado. Los jueces tienen que tomar sus decisiones basadas en lo que queda establecido en los tribunales y jamás en lo que pueda pensar la opinión pública. Es tan evidente la influencia que quieren jugar sectores políticos, sociales, en las decisiones jurisdiccionales, que recientemente se dio un caso en la ciudad de Dajabón de una persona que yo conozco, que fue mi alumno en la universidad, lo conozco por el apodo de Nino, un líder en su comunidad, que está imputado por un hecho que inclusive yo estoy interesado en ir, visitarlo y saber de qué se trata, porque he visto toda la movilización, todas las manifestaciones que se han dado allí. No se ha vuelto a trabajar en Loma de Cabrera desde que esa persona fue enviada a prisión provisional en lo que se investiga el caso. Sin embargo, comunicadores que no vieron lo que sucedió en San Francisco de Macorís, cuando rompieron cristales, se tiraron a las calles, y que no denunciaron eso como actos vandálicos, ya ayer estaban diciendo que lo que está pasando en Loma de Cabrera sí son actos vandálicos. Entonces, ¿dónde está la objetividad en el servicio de la información y en el análisis de la información? Entonces, para un caso, sí, a la gente que se tira a la calle a protestar, y para el otro no. Entonces, si vamos a generar ese tipo de comportamiento para presionar a la jurisdicción, entonces al final, ¿qué es lo que vamos a obtener como resultado? Que este país se va a convertir en un espectáculo permanente, en un show permanente, porque las decisiones judiciales le caen mal a un sector de la sociedad. Hay barrios en los cuales condenan a un narcotraficante y todo el que es mantenido por ese narcotraficante se tira a la calle a protestar. Entonces, bueno, pues a esa gente que paraliza en el barrio o que paraliza en el pueblo porque no están de acuerdo con esa decisión judicial, porque la decisión es injusta o porque le ha afectado sus intereses, porque ese narcotraficante mantiene a la gente pobre de la barriada. Entonces, vamos a llegar a un punto en que la jurisdicción entonces va a ser una especie de institución secuestrada por la sociedad, por la opinión pública, por la gente que no sabe de derecho, por la gente que no conoce las intríngulis del proceso penal, y entonces al final, ¿qué vamos a tener? Profesor, antes de escuchar la opinión suya con relación per se al caso, quisiéramos decirle al país, al mundo, que Abogados Justicia y Sociedad en esta ocasión se une a la Universidad Abierta para Adultos UAPA, especialmente al Departamento de Posgrado, donde tendremos hoy 2 programas consecutivos, primero ante este canal y luego en la misma Universidad Abierta para Adultos UAPA, desde Radio UAPA, para transmitir al mundo entero, porque el país necesita conocer la verdad. Desde el punto de vista del caso per se, ¿cuál es su opinión? Vamos a empezar con el colega José de los Santos Iciano. Perfecto. Y así vamos equilibrando, y si al final hay alguna contradicción la vamos a manifestar aquí. Perfecto. De manera que... Correcto. Mire, desde la perspectiva de un observador que no participa en el caso como abogado apoderado de ninguna de las partes y que por consecuencia está impedido de acceder a elementos técnicos vitales para hacer un juicio integral del proceso, mi opinión tendría que ir orientada a evaluar, desde mi perspectiva evidentemente, el comportamiento del órgano jurisdiccional que le tocó resolver uno de los casos de mayor envergadura y de mayor impacto, yo creo que el caso Llenas en la década del 90, y este caso han sido los últimos 2 casos importantísimos desde el punto de vista del impacto social que han tenido y de las complejidades procesales lo han configurado, y por esa razón vale la pena analizarlo. Yo prefiero analizar un poco el comportamiento jurisdiccional, porque creo que los jueces que le tocó resolver ese caso en el fondo
tuvieron en sus manos un caso muy complejo, un caso muy difícil, lo que le llaman casos difíciles en la teoría de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista de los hechos, se presentaron una serie de variables que no suelen confluir frecuentemente en los casos que se presentan en la justicia penal dominicana. Por ejemplo, primero lo que se habló fue si se trataba de un simple aborto que salió mal, un aborto inducido o provocado que salió mal, si ese aborto o ese delito, ese crimen de provocar o producirse aborto estuvo con el consentimiento de la menor, de la joven, y si conjuntamente con el aborto hubo otro delito, como por ejemplo el crimen de homicidio, o sea, se presentaron una serie de complejidades que para el tribunal ya ese era un caso completamente difícil. Y a todo esto se agrega la atención nacional que se mantuvo en vilo durante todo el proceso de instrucción y el proceso de juzgamiento. Y entonces, evidentemente, que en un país donde el Estado de Derecho todavía no está lo suficientemente consolidado, para los jueces que se le tocó resolver ese caso se trataba de un reto extraordinario. Entonces, ¿cuál es mi opinión con respecto a eso? Bueno, la sentencia de la jurisdicción le da una lección enorme a la Judicatura Nacional, porque es la primera vez que un caso de esa magnitud es analizado jurídicamente por un tribunal con la finalidad de acercarse al derecho en la resolución final. Eso no es usual en nuestro ordenamiento judicial. Cuando los casos son difíciles, los jueces deciden no analizarlos jurídicamente y seguir el latido del sentimiento social y de las presiones que se dan a lo interno del Poder Judicial. Y lo que importa menos es la ley, lo que importa menos es el futuro y los derechos de las partes envueltas. Cuando hay política de premedio, cuando hay presión social y cuando hay presión a lo interno del Poder Judicial, lo que fundamentalmente o lo que tradicionalmente se hace en la República Dominicana es que los jueces del primer grado le envían el problema a la Corte sin analizarlo para que sea la Corte de Apelación la que lo analice. Y la Corte de Apelación se lo manda a la Suprema para que sea la Suprema la que tome la decisión final. En este caso no. En este caso vimos 3 jóvenes magistrados que decidieron analizar jurídicamente el caso, que decidieron hacerle omisión y no oír la presión mediática inducida por sectores interesados en una determinada decisión y prefirieron acercarse a la ley para tratar de dar la decisión más acorde con nuestro ordenamiento procesal penal y con nuestro ordenamiento penal material. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubiese sido muy fácil para ellos imponerle 30 años a los dos o 30 a uno y 20 al otro, que fue lo que pidió el Ministerio Público. El tema difícil para ellos era actuar con responsabilidad. Decir, mira, vamos a analizar si es correcto que a quien le quepan 30 años se lo impongamos y al que no le quepan 20 años lo condenemos también. Entonces ese tipo de análisis ha estado exento tradicionalmente en nuestro sistema de justicia penal. Cuando unos jueces se deciden analizar un caso para, independientemente del clamor social, independientemente de las presiones de sectores que defienden siempre intereses especiales, dicen, no, aquí vamos a aplicar la ley. Si a esa señora, que desde el punto de vista moral, yo lo he dicho siempre, porque yo he analizado ese caso en otros escenarios, desde el punto de vista moral, esa señora cometió un hecho irreprochable. Moralmente, no se justifica la actitud de ella el tipo de defensa que ella asumió de su hijo en calidad de madre. Ahora bien, eso es desde el punto de vista moral. Pero los jueces no cayeron en la trampa de hacerle un análisis moral a la participación de esa señora. Ellos decidieron hacerle el análisis jurídico, que es el que manda la ley, que para eso es que ellos han sido designados. Y al hacer el análisis jurídico, ellos entendieron que no se daban las condiciones para un incremento de pena como el que pretendió el Ministerio Público. Y yo creo que desde esa perspectiva, esa sentencia hay que respetarla y esa es una decisión aleccionadora para todo el Poder Judicial de la República Dominicana. Robert,
A pesar de que el profesor Isiano hace ese planteamiento, algunos juristas del país, no nosotros, consideran que ninguna de las dos penas debieron de ser impuestas. La primera de los 5 años debió de ser menos y la segunda debió también de ser menos, porque no se justifica por ningún lado de que se le pusiera una condena de 30 años a Marlon cuando no está tipificado ninguno de las acusaciones que le hacen de esos tipos, y el tribunal no explica con claridad por qué se le ponen estos 30 años a Marlon, ni por qué los 5 a la madre de Marlon. Es decir, que hay crítica ya desde el punto de vista de la sociedad jurídica de que estas no fueron las dos penas que debió de establecer el tribunal. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo primero que debemos establecer es que todavía no tenemos las motivaciones escritas de la sentencia y que el tribunal se limitó a exponer de manera verbal y sucinta los fundamentos de su sentencia. Por lo cual, para hacer un análisis más profundo de la situación, las motivaciones escritas y finales. Sin embargo, debemos decir que la situación de la pena impuesta tiene que ver básicamente con el hecho de que se le retuvo a Marlon la imputación formulada por el Ministerio Público de homicidio agravado en base al artículo 303 y 304 relativo a un crimen seguido de otro crimen y a la realización de actos de tortura y barbarie en la ejecución de ese crimen, lo que arrojaba, según el tribunal, una calificación que tipificaba ese tipo agravado, y en base a eso impone los 30 años, con lo cual yo estoy de acuerdo. Bajo la premisa de que quedaron establecidas con prueba científica que la muerte se produjo por un hecho violento y establecía como causa principal de la muerte el golpe cráneoencefálico que sufrió la víctima en vida, según el reporte realizado por el Instituto Nacional de Patología Forense, que dicho sea de paso contiene lo que puede decirse una falla que pudiera interpretarse a favor del imputado, en el sentido de que establecía 2 posibles causas de muerte. Sin embargo, el tribunal se decantó por la de homicidio agravado. En lo que tiene que ver con la señora Marlin, entiendo que la pena impuesta es excesiva, toda vez que se le ha retenido un delito que ella no ha cometido, que es el establecido en el artículo 354 relativo a la sustracción de menores, porque quedó demostrado en el tribunal que su participación se produjo después de la muerte de la menor, de manera que resulta ilógico que si ya se había producido la muerte, ella pudiese ser imputada del delito de sustracción de menores. Por lo que entiendo que el único delito que ella cometió fue el de ocultamiento de cadáver, establecido y tipificado por el artículo 359 del Código Penal. Muchos se preguntan, pero ella también ocultó a su hijo, ella también contribuyó a que él evadiera la persecución judicial y por tal motivo también cometía el delito de evasión del detenido. Sin embargo, debemos recordar que la misma ley establece que en esa materia, en ese tipo de delitos, no se le puede retener a su madre o a su padre el delito de ocultación, que es un tema que ha zanjado que establecido legalmente, y también la jurisprudencia es abundante en ese sentido. De manera que entiendo que respecto a la señora Marlin, haciendo la salvedad que ha hecho el licenciado Isiano en torno a que este proceso no se trata de un juicio moral, sino básicamente de lo que fue aportado al tribunal, tanto por el órgano acusador como
por el querellante. Debemos recordarle a la ciudadanía, y es importante que eso sea tomado en cuenta, que en todo proceso penal y básicamente los procesos de alto perfil mediático, se produce lo que la doctrina llama tres verdades. Una verdad histórica, que es lo que en verdad sucedió y que solamente conocen las partes. Una verdad mediática, que es lo que los medios de comunicación dicen del caso y que por lo general es el que marcha a mayor velocidad. Por eso decimos que la prensa condena anticipadamente a los imputados y que después que el imputado logra demostrar su inocencia, entonces no actúa con la misma rapidez o con la misma diligencia para publicar la información en los casos en que son absolvidos. Es lo que se llama la llamada verdad, la verdad mediática. Por otro lado, existe la verdad procesal, que es la que las partes llevan al proceso y es en la cual los abogados y los técnicos en esta materia nos enfocamos. ¿Qué es lo que han demostrado? ¿Cuáles son las pruebas que han llevado al proceso y que los jueces han evaluado? O más bien los elementos de prueba, porque en eso también hay una confusión en la población. Las pruebas son las que los jueces valoran y toman en cuenta en su decisión. Cuando el Ministerio Público aporta un repertorio probatorio, lo que está aportando al proceso, como cualquier parte, son proyectos de pruebas. Eso no quiere decir que porque hayan 100 pruebas, porque hayan 2 pruebas, o el número que sea, se va a producir una condena. Se produce la condena cuando esos elementos de prueba son depurados, son evaluados y son aceptados como buenos y válidos para producir una condena. En el caso de la especie, el Ministerio Público no pudo demostrar la participación de Marlin en ninguna de las etapas o de las fases del intercriminis para poderle imputar acciones de complicidad en la muerte per se de la menor, sino que su actuación, como hemos dicho y como quedó demostrado en el plenario, se limitó a fue post-mortem, o sea, después que se produce la muerte, en que ella se involucra de manera material en el hecho, independientemente de que podamos suponer que real y efectivamente ella pudiera haber tenido conocimiento, pero esas premisas no quedaron establecidas por el Ministerio Público, lo que evidencia también, y quedó evidenciado en el tribunal, fue una debilidad institucional del órgano persecutor, tanto durante el proceso como durante la investigación. De igual manera se recurrió a una práctica que ha sido constante en los últimos años por parte del Ministerio Público, que es la de crear falsas expectativas en los procesos, la de magnificar los procesos para crear la sensación de que se producirá irremediablemente una condena, cuando en realidad los elementos de prueba de que disponen, los medios técnicos que disponen para casos complejos son insuficientes para poder llevar y formar la convicción de los jueces en el sentido de que en un caso particular se pueda condenar a una persona de conformidad a la acusación presentada por el Ministerio Público. Se oye bien, ¿eh? Sin embargo, parece ser que la población no está conteste con la idea que se está desarrollando. Se ha planteado que la señora, la madre de Marlon, estuvo presente antes, durante el proceso para la producción de la muerte y después. Es decir, según algunos juristas han planteado a la opinión pública nacional, ella en una rueda de prensa dijo que clamó para que aparezca esa niña, dónde está, y ya sabía lo que había ocurrido. No solamente lo que había ocurrido, sino que se le había pagado para desaparecer el cadáver y que ese dinero fue ella que lo dio. Nos preguntamos, queridos profesores, ¿y cómo usted quiere definir, cómo usted quiere tipificar, cómo usted quiere caracterizar lo que es la complicidad? Francisco. Bien, lo primero es que tenemos que hablar en este caso de 2 tipos de complicidades.
la complicidad con el homicidio y la complicidad entonces con el aborto. ¿Qué tenemos? Que el homicidio no admite, bajo ninguna circunstancia, una complicidad posterior, porque después que una persona ya está inerte, está sin vida, nadie puede aparecer porque oculte el cadáver, porque pague para ocultar el cadáver o porque oculte al autor del hecho como cómplice de un hecho ya consumado. En lo que es la nomenclatura del artículo 59 del Código Penal Dominicano, la complicidad implica actos previos que tienen que ver o con la preparación, o con la facilitación de los medios, o con la orden para que se cometa el hecho, o con las llamadas tramas culpables para su ejecución, o con hechos concomitantes a la ejecución del homicidio que tienen que ver con facilitar su comisión mientras el agente activo de la infracción lo ejecuta. Entonces no podemos venir a buscar cómplices a posteriori, es decir, la complicidad es con actos anteriores o con actos concomitantes. A mí me avergüenza cuando escucho al Procurador General de la República hablando de que ella sabía, de que ella conocía, de que hubo participación anterior. Señor, pero las pruebas que todo el mundo tuvo la oportunidad de ver a través de la televisión, lo que declaran son dos cosas concretas. Una conversación telefónica que fue escuchada por la estilista de esta señora, a quien el padre de la hoy Oxisa ya amenazó y anda persiguiendo, porque no dijo lo que ellos querían escuchar. En esa conversación, esa señora le dice a su hijo, ya que tuviste la condición de hombre para embarazarla, así que sé un hombre y resuelve eso y resuélvelo rápido. 59. Eso implica una orden para matarla. Eso implica una orden para practicarle el aborto. Máxime cuando a esa expresión supuestamente ella le agregó, porque yo no doy más que para comprar Pampers y leche. ¿Está mandando a ejecutar un hecho delictivo? Claro que no. Ahora bien, vamos a suponer que en esas expresiones y frente a la debilidad mental de su hijo, porque ella lo que tiene, bueno, no voy a decir un eunuco, porque él embarazó a la niña, es decir, él tiene la condición de hombre, pero es un tarado, porque ella formó ese espécimen. Ahora bien, vamos a suponer que en su debilidad mental él entendiera que lo estaban instigando para que él produjera el aborto o para que la matara. ¿Existe en la República Dominicana como ilícito penal la instigación al crimen? No. Vamos a suponer que como quedó probado, ella ocultó las evidencias, las imágenes que resultaron de los videos de las cámaras de seguridad del edificio. ¿Existe en nuestro país la complicidad con el homicidio o como ilícito independiente, lo que se conoce como ocultamiento de prueba y obstrucción de la justicia? No. Por eso cuando yo escuché a Prim Pujols, el tránsfuga senador de Samaná, y escuché al tránsfuga senador de la provincia de Duarte criticar esa sentencia y criticar a los jueces, yo dije, Dios mío, ¿pero en qué país vivimos? ¿Cómo entonces las garzas vienen a tirarle a las escopetas? ¿Quiénes son estos tipos? Ellos no son parte de ese montaje asqueroso que tiene paralizado el Código Penal que fue aprobado como ley penal material fundamental del país a través de la ley 500-14 y que no pudo entrar en vigencia porque ellos mismos violentaron el procedimiento constitucional y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Si ese código hubiera estado vigente, que por el tema de la cobardía de ellos por no asumir el tema del aborto se hubiese aprobado en nuestro país, la pregunta es la siguiente: ¿no hubiese existido la instigación al crimen con una pena de 10 años? ¿No hubiese existido el cúmulo de pena? ¿No hubiese existido y estaría vigente en nuestro país si hubiera aplicado en ese proceso el ocultamiento de prueba y la obstrucción de la justicia con una pena de 10 años? ¿No le hubieran cantado a esa señora 20 años y a ese joven 40 años con el cúmulo de pena por cada uno de los ilícitos penales independientes que cometió, a partir de lo que es el concurso real establecido conceptualmente en ese mismo Código Penal? Entonces, por Dios, señores, es muy fácil criticar a los jueces porque los jueces no tienen opinión pública, porque los jueces no tienen personas que hablen por ellos, porque los jueces no pueden ir a hacer rueda de prensa, porque se lo prohíbe el modelo de código de ética iberoamericano,
que los rige a todos ellos y su propia normativa interna. Entonces, es muy bueno criticar a los jueces cuando la culpa la tienen los malvados políticos dominicanos que no han hecho que nuestro país tenga un código penal, una ley penal material, que es nuestra principal normativa en materia de descripción y sanción de los crímenes y delitos, que permita que hoy a esta altura de juego esa política criminal de Estado en lo que respecta a la sanción de los ilícitos penales encuentre una sanción ejemplar, que tampoco es la solución de los problemas. Es decir, el hecho de que la pena sea más grave tampoco va a resolver los problemas, pero por lo menos la sociedad se hubiera quedado tranquila porque a Marlin le hubiesen metido 20 años por ilícitos penales que hubiesen estado vigentes, más el cúmulo de pena, y a su hijo 40 años por ilícitos penales diferentes en función de un concurso real de infracciones que se le pudo haber probado en esas circunstancias. Bien, señores, estamos transmitiendo Abogados, Justicia y Sociedad en combinación con el Departamento de Posgrado de la Universidad Abierta para Adultos, donde haremos en el día de hoy 2 programas consecutivos. En la mañana, Abogados, Justicia y Sociedad se está desarrollando, donde será transmitido en el canal 29, canal 25, canal 42, canal 43, canal 71, canal 51 de los Estados Unidos, canal 16 y a través de nuestra plataforma digital al mundo. El caso Emily Peguero, y la pregunta sería la siguiente a nuestro panelista: ¿esta sentencia en apelación pudiera ser anulada? ¿Pudiera ser modificada? La Fiscalía va a presentar la apelación, pero amigos televidentes, no se muevan, porque al regreso de la pausa tendrán las respuestas. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Periódico Camino en su 37 aniversario presenta Camino con la Familia. En escena, Cuquín Victoria. Yo le presté un dinero a uno de los muchachos para que se hiciera una cirugía plástica y ahora no lo conozco. Rafi Rey. Aleluya, Cristo resucitó. Y el grupo de baile de la Pucamaima. Camino con la Familia. Jueves 15 de noviembre a las 8 de la noche en el Gran Teatro del Cibao. Boletas a la venta en Librería Paulinas, Economato del Arzobispado y Periódico Camino. Para más información, llame al 809-583-1101. Han sido entregados 37 centros de diagnóstico y atención primaria de un total de 50 que están en construcción. El Servicio Nacional de Salud está trabajando para poner cerca de 200 unidades de atención primaria al servicio de la población.
Tanto los centros de diagnóstico como las unidades de atención primaria descongestionan los hospitales y garantizan la atención médica oportuna cerca de casa, mejorando directamente la vida de los dominicanos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. En República Dominicana el maltrato animal es un delito penado con multas y prisión producto de una ley aprobada por la Cámara de Diputados. Peleas de perros, caballos con carretas sobrecargadas, experimentos con animales. Denunciar casos como estos es un deber de todos. Si sabes de algún caso de maltrato animal, denúncialo a la Fiscalía de tu municipio. Ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. No al maltrato animal. Señores, ahí está nuestra plataforma digital Facebook, Abogado, Justicia y Sociedad. En Twitter, Abogado JS, y nuestro correo electrónico abogadojusticia31@gmail.com. Este programa no es nuestro, es del pueblo dominicano, es del mundo. Escriba los temas que usted considera, que usted quiere que se desarrollen en este programa. En esta ocasión, señores, estamos tratando el tema Emily Peguero con los especialistas en Derecho Penal y Procesal Penal y Constitucional, el profesor José de los Santos Isiano, en representación de las universidades y la comunidad jurídica, el profesor Robert Vargas, tanto de la comunidad jurídica como de las universidades del país, y de igual manera nuestro profesor Francisco Hernández, quien es un especialista en el área penal, procesal y otros tópicos de interés, en coordinación con Radio Guapa, Abogado, Justicia y Sociedad, tratando de llevar una posible luz, aclarando este caso, porque a veces se generan conflictos, incluso, decía el profesor Hernández hace un momento, movilizaciones que en el fondo no están sustentadas en la verdad. Excelente. La verdad tiene que ser la que la comunidad jurídica, la que los hechos, las pruebas establezcan realmente, no la opinión pública, no hacer con este caso noticia a algunos periodistas, hacerse famosos, así no vale, o algunos políticos conseguir algunos votos para las próximas elecciones. El caso de Emily Peguero no puede ser un caso para los oportunistas de este país. Y decíamos, ahora, con la apelación que la va a hacer la Fiscalía, ¿qué pudiera pasar? ¿Se va a modificar la sentencia? ¿Se va a ratificar? ¿Se va a anular? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería el destino jurídico, José de los Santos Isiano? Yo diría que no solamente la Fiscalía tendría interés para incoar eventuales recursos de apelación, porque es muy probable que los imputados también recurran su sentencia por inconformidad básicamente con la calificación jurídica y la cuantía de la pena impuesta. En todo caso, la Corte, para poder evaluar la procedencia material de un recurso de apelación en estos casos, habría que tener la sentencia ya emitida por los jueces, suficientemente motivada para hacerle la crítica del lugar, y eso es una tarea que le corresponde a las partes, en este caso al Ministerio Público y a los abogados de los imputados. Ahora bien, con respecto a cómo debe abordarse el tema de la participación de cada uno de los imputados y cuál es el comportamiento de la Corte, de Apelación de San Francisco, que también es una corte muy prestigiosa, nosotros lo que tenemos que pedir es que la Corte analice el caso cuando le lleguen los recursos, que no trate de complacer sectores, que no trate de naturalizar el contenido de la ley para
para garantizarle aquiescencia a las voluntades y a las presiones que se van a generar en el marco de la Corte. Que hagan lo mismo que hicieron los jueces del primer grado, que actuaron con responsabilidad, que actuaron con la firmeza con que uno espera que actúe una jurisdicción y que no conviertan el escenario de la Corte de Apelación en un escenario para complacer presiones. Eso es lo que uno puede esperar con respecto a la Corte, porque con relación a los hechos en sí, yo le tengo un enorme reproche a la madre de Marlon. Yo la reprocho moralmente a ella porque ella demuestra una soberbia en el juicio, ella demuestra una capacidad de manipulación de la verdad y ella demuestra una capacidad para mentir que colide con todo el catálogo de principios morales y éticos y los valores que rigen en la sociedad dominicana, un desprecio por la vida, un desprecio por la joven que llevaba un hijo en las entrañas y que era su nieto. Ella participó en el encubrimiento moral de la gravedad de ese hecho para proteger a su hijo, y yo nunca podría estar de acuerdo con una madre que tenga una actitud, o una futura abuela que tenga una actitud tan deplorable con relación a un hecho como ese. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú lees el artículo 259 del Código Penal, ahí lo que dice es que el que oculta cadáveres de personas que hayan muerto por golpe y herida o asesinada, la pena es de 6 meses a 2 años. Entonces el juicio moral aquí, mío, sucumbe ante el mandato de la ley. Desde el punto de vista moral, esa señora no podría ir a la gloria, tendría que ir al infierno. Desde el punto de vista legal, el legislador mandó hace ya más de 200 años que el que oculta un cadáver tiene que ser condenado a una pena no mayor de 2 años. Entonces, cuando la ciudadanía le otorga al legislador la capacidad para legislar y organizar la convivencia social, es para que la voluntad intuitiva del momento no sustituya el mandato de la ley cuando se vayan a resolver las controversias que se dan en la sociedad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo moral y lo jurídico es cuestión totalmente diferente. Y entonces, los jueces no están para hacer juicio moral, ni para complacer alarmas públicas. Como decía el licenciado Robert, no está para complacer alarmas públicas, está para aplicar la ley. Y en este caso, nosotros lo que esperamos es que las sentencias, si tiene algunos fallos de carácter de aplicación de la calificación jurídica o de valoración de prueba, sea perfectamente analizada por la Corte, pero que ellos no sustituyan la obligación de motivar, de actuar con imparcialidad, que estos jueces me dieron a mí una muestra enorme de que actuaron con imparcialidad, de firmeza y de valentía. Yo quiero ver eso en la Corte al momento de resolver los eventuales recursos que se van a interponer. Robert, ¿pudiera la Corte anular esta sentencia? ¿Pudieran existir indicios con relación a las pruebas, con relación a la calificación u otros elementos procesales que pudieran anularla o modificarla? Bueno, todas las sentencias, por regla general, son anulables. Sin embargo, en este caso específico, como no tenemos a mano las motivaciones escritas, solamente podríamos especular sobre los argumentos o los motivos que pudieran enarbolar cada una de las partes para solicitarle a la Corte la anulación de la sentencia. En ese sentido, te puedo decir que por parte del Ministerio Público, indiscutiblemente que su misión será, en su recurso de apelación, lograr que a la señora Marlin le aumenten la pena, en base a elucubraciones jurídicas o a argumentaciones que difíciles de probar, por lo que hemos dicho anteriormente, por un asunto de tipicidad de las herramientas que tiene actualmente vigente la República Dominicana para combatir el crimen, que es básicamente el Código Penal, que es el que adoptamos en 1884 y que es una pieza de museo jurídico, si pudiéramos llamarlo así, que impide que muchos delitos o muchas acciones que en otras legislaciones se tipifican como delitos,
como magistralmente ha expresado el distinguido colega Francisco, pues queden impunes en la República Dominicana porque no disponemos del instrumento legal que tipifique esos delitos. Que en una sociedad moderna, en una sociedad como la República Dominicana, ya del siglo XXI, en pleno siglo XXI, pues son acciones típicas que se dan todos los días y sin embargo, por esa situación de carencia de ese instrumento vital de persecución de la política criminal, pues quedan impunes. Y esa sería la alarma que debe tomar como referencia a la sociedad, exigir que se apruebe el nuevo Código Penal Dominicano, que de haber estado en vigencia, como ha dicho Francisco, pues se hubiesen tipificado una serie de delitos que acarrearían una pena mucho mayor para la señora Marley, que dicho sea de paso no quita que ella haya participado inclusive en la comisión del delito. La cuestión es que no se ha aprobado y los jueces fallan en base a las pruebas que le someten las partes. En el caso de Marlon, su recurso de apelación obviamente va a versar sobre la reducción de la pena, en el entendido de que 30 años es un exceso y de que no quedaron demostrados elementos que pudieran llevar a la agravar el homicidio voluntario por él cometido, y se centraría su defensa en la defensa de la tesis de que fue un aborto que salió mal y que la niña murió en esa circunstancia. Por parte de Marlon también se ha alegado y ha sido una crítica constante el monto de la indemnización a que fue condenado, tomando en cuenta que las mismas se imponen de conformidad a la capacidad económica de las personas. O sea, no se puede condenar a una persona a 10 años que no trabaja, que es un estudiante, sería a todas luces 10 millones. Una sanción económica desproporcionada que no descansa en los elementos de racionalidad que ha establecido la Suprema Corte de Justicia como directrices que deben tomarse en cuenta para este tipo de sanción. En el caso de Marley, sería la persona más beneficiada de ejercer el recurso de apelación porque eventualmente la condena a la que fue sometida es excesiva por un asunto que ya ha sido bastante explicado, y es que el delito de sustracción de menores no se da en la especie. Si se pudiera tipificar sobre la base de la prueba sometida, el Ministerio Público debió entonces presentar otro tipo de acusación. Y eso quedó evidenciado porque la parte querellante, cuando se da cuenta de las carencias de la acusación del Ministerio Público, trató de enmendar ese error formulando una acusación independiente o alternativa que le fue rechazada por haber sido incoada fuera de los plazos procesales, que son temas que la opinión pública no se detiene a analizar por lo general, sino que se centran solamente en la parte que pueden agravar la situación de los detenidos. Hay una contradicción también que es fundamental para los abogados que van a apelar, y es la dualidad que establece el certificado forense, que establece la causa de la muerte, diciendo que el deceso se produce por un trauma cráneoencefálico severo y o perforación uterina. En ese sentido, ante esa duda, ante esas dos posibilidades, los jueces debieron decantarse por la más favorable al imputado en virtud del principio de favorabilidad, del principio favoris rei, y en virtud del principio de que la duda favorece al imputado. En ese sentido, es un elemento que debe ser ponderado por la Corte, porque al establecerse esas dos posibilidades, obviamente, por un imperativo de un principio general del derecho penal, se debe recurrir a la situación más favorable al imputado. Profesor Francisco Hernández, ¿cuál es la opinión, ya llegando al epílogo de este programa, Abogado, Justicia y Sociedad, en coordinación con el Departamento de Posgrado de la Universidad Abierta para Adultos, Radio UAPA, invitando a todos los amigos televidentes que esta tarde sintonicen a Radio UAPA porque continúa el debate jurídico procesal Emely Peguero? Bien, lo primero que debemos valorar
para saber cuál puede ser el comportamiento de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuya Cámara Penal es para mí una de las más garantistas del país, y me consta porque he tenido muchos procesos en esos litorales. Lo primero que hay que valorar es un factor subjetivo que puede estar presente al momento que se conozca o se conozcan los recursos, o que ya puede estar salvado y que no exista para ese momento. Todos esos jueces de esa Cámara Penal de la Corte de Apelación aspiran a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, al producirse el aplazamiento de la lectura integral de la sentencia y fijarse para finales de mes, si la entregan ese mismo día, estaremos hablando de recursos de apelación que serán incoados ya casi a finales de enero del año venidero, y probablemente ya para febrero o marzo se esté conociendo se estén conociendo de manera conjunta los recursos de apelación. Si está vigente el proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ustedes pueden estar seguros de que la sentencia no será una sentencia apegada al derecho. Y lo digo porque cuando sucedió el caso de Lohara, que fue un caso también que conmovió a la provincia de Duarte, los abogados de la defensa de la imputada permitieron que la apelación se conociera en coincidencia con ese proceso de selección de los jueces que hoy conforman la Suprema Corte de Justicia, situación en la cual la mayoría de los jueces de San Francisco de Macorís aspiraban a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué sucedió? Que cuando la Corte de Apelación confirmó la sentencia de primer grado, sentó una jurisprudencia que fue una casuística, que fue para ese caso, y era justamente para irse con la corriente, y fue que le varió la medida coercitiva a la imputada y la mandó de una vez, salió de ahí amarrada para prisión, cuando la sentencia condenatoria es ejecutoria cuando adquiere autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, y durante el juicio no está en juego la variación de la medida coercitiva. Hay jueces que se atreven a hacerlo y es una ignominia, y esa Corte lo hizo en esa ocasión. ¿Para qué? Para irse con la corriente, y ella se quedó presa, la Suprema lo confirmó todo, porque en este país, lamentablemente, y es la crítica que yo he formulado, y por eso hay que valorar, como ya lo hizo el colega José Isiano de los Santos, el valor que tuvieron esos jueces cuando fallaron de la forma en que lo hicieron, sin importarle que ya había anunciada toda la situación que se presentó ya al caer la tarde y al entrar la noche ese día, que todo el mundo sabe que no se pudo pasar por San Francisco de Macorís porque el vandalismo se adueñó de las calles. Allí no era vandalismo, vandalismo es ahora lo que pasa en Loma de Cabrera. No, allí no era vandalismo, porque la opinión pública quiere llevarlo todo a partir de su corriente para imponerse ya no como cuarto poder, sino como el tercer poder del Estado, sustituyendo la función jurisdiccional y haciendo que los jueces den sentencia por encargo. Entonces yo digo, todo va a depender de ese factor subjetivo, si está presente o no en el momento en que esa Corte sea apoderada, porque ya sabemos que aquí los jueces en su mayoría no son garantistas del debido proceso de ley, sino de su statu quo, de sus aspiraciones, y nada más que de permanecer allí en donde están. Cuando está en juego eso, aquí no hay garantismo procesal, ni siquiera en la Suprema Corte de Justicia, que la opinión pública se va a dar cuenta ahora en los próximos días de cómo falló la Suprema Corte de Justicia, un caso famoso que tuvo por más de un año allí arriba, con una sentencia que constituye una ignominia. Ya viene por ahí el escándalo, para que se vea entonces que los jueces lo que hacen es seguir o dictámenes políticos o las orientaciones de la corriente que crea la opinión pública. Por lo tanto, yo creo que esa Corte es garantista en una situación normal, pero frente al efecto de ese factor subjetivo de evaluación de los jueces para el ascenso a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Constitucional, a la que casi todos ellos aspiran, no es verdad que se va a producir una sentencia que sea garantista del debido proceso, sino garantista de esas aspiraciones, de esos planes de ascender que tiene la mayoría de esos jueces. Señores, gracias al profesor Isiano, gracias al profesor Robert, al profesor
Francisco, gracias al pueblo dominicano, al mundo que sigue Abogados, Justicia y Sociedad. No se pueden perder esta tarde la continuidad de este programa, el caso Emily Peguero, a través de Radio Guapa. Gracias a la Universidad Abierta para Adultos, gracias a todos los amigos televidentes, y no se pueden mover de aquí, porque el programa que sigue en este canal es de gran interés para el pueblo dominicano. Nos vemos y que Dios siempre le acompañe.